Flexiones. Bienvenidos a los tutoriales de ejercicios de juanrayo.com y en este vamos a ver las flexiones. Las flexiones es el ejercicio por excelencia. Yo creo que es el ejercicio que más se ha usado, pues desde para hacer exámenes, para entrenar, para todo. Así que vamos a aprender a hacerlas correctamente. Pues muy bien, lo primero a la hora de hacer las flexiones es que tenemos que tener en cuenta para qué las estamos haciendo y tenemos que tener en cuenta también cuáles son los puntos débiles, las articulaciones que más debemos cuidar. Con respecto a estas últimas, pues bueno, lógicamente son las muñecas que las tenemos que tener muy calentadas porque van a cargar prácticamente todo nuestro peso, y también los hombros tienen que tener ya cierta temperatura porque sí, es un ejercicio en el que los hombros trabajan bastante. Y respecto a la zona que vamos a trabajar, pues bueno, precisamente las flexiones son un ejercicio que involucra muchísima masa muscular, pero a la hora de hacerlas el músculo que más trabaja es el pectoral. Vamos a ver cómo sería una buena posición de inicio para unas flexiones. Tenemos que tener el cuerpo recto y si tenemos dudas, más vale que tengamos un poquito de pico que un poquito de hendidura. Es decir, cuerpo recto, pero si tenemos dudas, mejor sacar un poquito el culete a que se nos hunda, ¿vale? Y desde aquí, con las manos en esta posición, las manos a la anchura un poquito más ancho de los hombros y a la altura de los hombros, es decir, ni aquí ni aquí, hacemos el movimiento. ¿Qué pasa si abrimos más las manos? Bueno, que perdemos gran parte del recorrido, sin embargo, cuesta más porque la presión no la podemos hacer de una manera tan vertical sobre el suelo, sino que nos iríamos a un movimiento más de aberturas, más de cerrar. Me explico. Si tenemos el brazo totalmente paralelo, totalmente perpendicular al suelo, nos permite hacer toda la fuerza. Si lo tenemos abierto, pues entonces ya no tenemos que empujar, sino que tenemos que recoger, y eso hace mucho más complicado el movimiento del ejercicio. Si cerramos demasiado o si cerramos más, entonces nos estamos yendo a un movimiento menos de pectoral y donde trabajan más los músculos de los brazos, sobre todo los tríceps. El objetivo para hacer unas flexiones normales, correctas, es manos cómodas, manos anchas, de manera que los antebrazos queden perpendiculares al suelo. Respecto a la altura, ¿cuál sería el punto correcto? Pues bueno, el punto correcto es, sin llegar a estar con los brazos totalmente en cruz, un poquito más abajo, este sería el punto adecuado para hacer flexiones. Se puede variar, todo este ángulo es bueno para hacer flexiones, pero como lo que buscamos normalmente es trabajar pectoral, tenemos que irnos sin estar en brazos en cruz total, porque es una posición un poquito forzada, bajarlo un poquito, 2-3 centímetros, y ahí es el punto bueno donde tenemos que trabajar. Si queremos bajar, resulta ser una posición, a medida que bajamos, más cómoda para el hombro, porque no está en esta posición un poquito más forzada, pero a cambio involucramos menos el pectoral, ¿no? Por eso hay que buscar esta posición cómoda. Subir hacia arriba sería un movimiento absurdo por la incomodidad. Si quisiéramos trabajar parte alta del pectoral, en lugar de subirnos hacia arriba, lo que tendríamos que hacer es coger posición de más pico para atacar el movimiento de una manera un poquito más vertical, que podemos hacerlo utilizando cualquier apoyo para poner los pies en alto. Así conseguimos un poquito más de pico, o pues eso, sacando el culete y yéndonos aquí. Con ese ejercicio trabajamos más la parte superior del pectoral y trabajamos más los hombros que con una disposición, bueno, horizontal, normal. Y bueno, Juan, ¿qué pasa si no puedo hacer flexiones completas? ¿Cuál sería la evolución adecuada? Pues bueno, aquí la pregunta es bastante frecuente. Si no puedes hacer, tienes dos opciones que son muy buenas aproximaciones, y a mí me gusta la combinación de las dos precisamente para conseguir hacer tus primeras flexiones. La primera sería en posición normal, bajar un poquito y subir, bajar un poquito y subir. Así nos acostumbramos a trabajar con todo el peso. Y la otra alternativa es, con las rodillas apoyadas, intenta flexionarlas lo más posible para no estar apoyado sobre la rótula, que es muy incómodo, y desde aquí realizar la flexión. De esta manera trabajamos con menos peso, pero trabajamos todo el recorrido. Así trabajamos poco recorrido, pero con todo el peso,
y con las rodillas apoyadas al contrario. Trabajamos todo el recorrido con menos peso. Y la combinación de esas dos, haz algunas veces una y otras veces otra. Así que para terminar, en resumen, manos cómodas, altura un poquito por debajo de los brazos en cruz, los antebrazos perpendiculares al suelo y eso nos permitirá hacer toda la fuerza que podamos. En realidad es un movimiento muy intuitivo y cuando nos sintamos cómodos, en la posición en la que nos sintamos cómodos significa que lo estamos haciendo bien y nos sentiremos cómodos en la posición que acabo de describir. O sea que en un principio no es difícil, pero bueno, está bien revisarlo de vez en cuando. Venga, pues ya tenemos las flexiones, seguimos entrenando y seguimos mejorando en juanrayo.com.